Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Mujeres. Estamos felices de estar nuevamente aquí con ustedes. Como siempre, este 2026 empezó con toda. Ya esta es nuestra segunda historia y estamos felices de traer a una invitada maravillosa el día de hoy. Queremos contarles que seguimos trabajando para poder mejorar, para poder llevar a ustedes esas historias de... No importa que sea una historia de una mujer que tiene algo así súper espectacular para contar, sino que tu historia es importante. No importa cuál sea ese suceso que hayas tenido en la vida, no importa que tu vida haya sido siempre tranquila. Todas tenemos algo para inspirar a otras personas, no solamente a mujeres. A veces creemos que no, es que este programa es solamente para mujeres. No, este podcast es para todas las personas que se quieran unir. Es para ti, papá, para ti, mamá, para ti, hijo, que quieres crecer y que quieres encontrar una inspiración. Las historias de las mujeres que se han atrevido a venir acá a contarlas son maravillosas y nos han ayudado a crecer muchísimo, sobre todo a nosotras. Pues digo nosotras, hoy estoy solita con la invitada porque... Un saludo muy especial a Cris, que está en un proceso de salud y se está recuperando, pero estamos hoy aquí con toda la actitud y con todas las ganas para llevarles esta bonita historia. Entonces hoy tenemos a una mujer increíble, así resumo yo lo que es ella. Es una mujer increíble que cuando llega la alegría. Entonces te doy la bienvenida a Lore. Ella es Lore Rangel, una mujer que conocí hace unos años y que ha tenido un papel muy importante en mi vida. Después les contaré, de pronto más adelantico les contamos, Lore, pero es una mujer que, como les digo, donde llega la magia, llega la luz, una mujer alegre, una mujer llena del amor de Dios. Ella es compositora, cantautora, me gusta mucho cómo canta. Ella dice que más compositora que cantante, pero a mí me gusta mucho cómo canta también. Una mujer que tiene mucho para enseñarnos, que tiene a Jesús en su corazón y que a través de todo lo que hace nos muestra el rostro y el amor de Jesús. Entonces, bienvenida, Lore. Gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, estamos hoy, ella no fue, pero nosotros vinimos, estamos desde Bogotá, porque vinimos hasta donde Lore, porque queríamos esta historia. Bueno, nada, muchas gracias por esta invitación tan hermosa y a todos por conectarse. Esperamos que este mensaje pueda llegar a muchos corazones y sobre todo es un mensaje que el amor de Dios nos dignifica, nos plenifica y nos quiere libres. Ese sería el gran mensaje, ese es el resumen de lo que vamos a hablar. Bueno, ya nos dio Lore un gran abrebocas, entonces no se lo pierdan. No es mentira lo que les dije cuando la presenté. De verdad que sí, el amor de Dios es el que te tiene aquí hoy, el que nos tiene aquí a las dos, y Él a cada una de nosotras nos hace libre y nos dignifica a través de nuestras historias, a través de todo eso que vivimos. Lore nos va a contar una historia muy especial, que sé que muchas personas que están viendo la conocen por los laditos, pero quieren tener como más detalles. No esperen que les vamos a decir pues chismes y cosas, no, pero vamos a contar una historia muy bonita desde el amor, desde la experiencia de Dios y desde todo lo que Lore, en todo eso que vivió, nos puede enseñar. Entonces, bienvenida Lore nuevamente. Cuéntanos cómo fue esa niñez, cómo fue que empezó toda esa historia tan bonita de vida. Bueno, para comenzar, decirles que soy hija de una historia muy, muy bonita, con muchos matices, pero bueno, para comenzar como en ese camino de Dios, recuerdo que desde muy pequeña a mí me gustaba mucho subirme al techo de la casa de mi abuelita, de mi abuela paterna. Yo cuando estaba ya en su casa iba al jardín o me subía al techo
y yo me quedaba mirando el cielo y como que yo sentía que ahí estaba Dios, o sea, y era muy pequeña, o sea, yo no podría decirte en este momento cuántos años tenía, pero para mí ahí empezó mi relación con Dios. Mi abuelita tenía en su casa un altar, mis papás sí eran creyentes, pero pues digamos que como más religiosidad popular, algo muy de nuestro país, Colombia, ¿no? O sea, como la Virgencita, utilizar rosario, escapulario y esas cosas, pero digamos no de una manera como muy radical, por decirlo así. Pero yo, o sea, recuerdo que desde muy pequeña vi como todo este entorno religioso, pero, o sea, eso que les digo como de subirme a la terraza, al techo y ver el cielo, era algo que nacía de mí, era como un llamado, o sea, un podía decirse. muy lindo. Exacto. Yo recuerdo como que ahí empezó como mi conexión con Dios, era muy pequeña, siempre quise una hermana y yo le pedía mucho a Dios un hermano, una hermana, y cuando nace mi hermana, o sea, para mí fue como Dios me escucha. O sea, mi oración fue escuchada. Qué bonito es. Además, porque cuando yo tenía como 4 añitos, mis papás perdieron un bebé y eso me marcó mucho, a tal punto que, o sea, yo recuerdo ese día, o sea, la ropa que tenía mi mamá y toda la situación. ¿Y cuántos años tenías cuando nació tu hermana? 8. Es que ya 4 años después llegó el regalito, mi oración. Entonces, bueno, o sea, como, o sea, son cosas que podrían ser muy normales, ¿no? Pues los papás estaban intentando, no, para mí era la respuesta de Dios. Y era algo que alimentaba mi fe y mi espiritualidad, de alguna manera, o sea, para mí sí fue un llamado, o sea, como empezar a orar, empezar a conectarme con Dios, no solo a través de una imagen religiosa, sino, por ejemplo, cuando iba a la Eucaristía, el deseo de hacer la primera comunión y esas cosas, igual, o sea, fui una niña normal, de hecho, me encantaba jugar, era súper histriónica, me ponía a grabar en un cassette, me ponía a grabar en un cassette, jugaba que era locutora, o sea, mejor dicho. Pero entonces, ya después de que nace mi hermana, a mí me detectan una enfermedad, me diagnostican, por decirlo así, con una enfermedad hepática. Entonces a mí, o sea, ese proceso como de salud fue otra cosa que me acercó también a Dios y como que vale la pena como a nombrar muchas cosas que para mí fueron signos, ¿sí? Claro. La presencia de Dios como una manera en la que fue marcando como ese paso de Dios por mi vida. Entonces más o menos hacia los 8 o 9 años, que fue cuando nace mi hermanita, me diagnosticaron con una hepatomegalia, mi hígado era más grande de lo normal, tenía muchos dolores, como que empezaron a decir muchas cosas sobre mí, que mi cabello se me iba a caer, que mis uñitas no iban a crecer bien, que iba a tener problemas o sea, en muchos aspectos. Y yo recuerdo, pues, por ejemplo, ver a mi mamá llorando, cosas muy difíciles. Cuando yo cumplo los 13 años, que fue como mi etapa del desarrollo, a mis papás les dicen que yo voy a necesitar una donación de un hígado para mis 18 o 19 años y que era mejor que de una vez me pusiera en una lista de donantes para buscar un órgano nuevo, pues para que pues, al crecer me pudieran operar. ¿Y tú cómo te sentías pues en ese momento? ¿Lo veías como muy relajada? Porque siempre pues vemos que Lore es una mujer tranquila, ¿o también te preocupabas? No. ¿O qué sentías? O sea, siendo muy sincera y de cara a Dios, yo siento que yo no me preocupaba. O sea, yo sufría era porque mi mamá lloraba. O sea, yo veía que mis papás sufrían con eso. Mi mami pues como que se preguntaba muchas cosas, como que quería cuidarme la alimentación. Eso también para mí fue como de alguna manera una purificación muy grande, o sea, ver a mis compañeritas del colegio comiendo bonjour y cosas ricas y yo tener que comer manzana con All Brand, no sé, no. Cosas de ese estilo, y yo súper relajada, o sea, realmente como que hubo muchos momentos en donde yo me sentía triste porque veía sufrir a mi mamá, pero yo nunca sentí como, ay, qué preocupación, me van a tener que operar. Es más, yo recuerdo que yo siempre le decía a mi mamá, o sea, como que de pronto yo no iba a vivir mucho, o sea, como que según lo que yo escuchaba también de los médicos y eso, como que yo decía, ¿qué tal que Dios me lleve al cielo y cosas así? Pues, o sea, era como también en mi mente. Yo fui muy
como muy chiquita, o sea, en muchos aspectos me consideraba muy niña, inocente, sí. Ajá. Entonces sí, o sea, como que no me preocupaba. Muy bonito eso, porque normalmente yo creo que desde que uno tiene uso de razón, que a los 8 años ya tiene más o menos, sí. Pues yo pensaría que estaría como, ay, yo me voy a morir y yo, ¿cierto? Sería muy, muy duro, pero bueno, me parece muy bonito eso, como lo percibías en ese momento, y me hace pensar que en algo muy bonito, y es que Dios nos elige desde el vientre de nuestra madre. Entonces ahí creo que Dios te eligió como para confiar tanto en Él, que incluso desde niña ya tú tenías ese don de, bueno, listo, me morí, pues muy pan de Dios, ¿cierto? Muy bonito, eso, muy bonito, porque ya uno adulto pues tiene más conciencia, dice, pues si me muero es la voluntad de Dios. Las personas que tienen hijos dicen, yo no quiero dejar a mis hijos, o hay gente que es muy apegada, pero un niño como con esa mentalidad siento que tiene que ser obra de Dios. Digamos que yo siento que fue un regalo y alguien tuvo que haber orado por mí. O sea, yo siempre he dicho que nosotros estamos siempre como a la fila de unas almas que han orado por nosotros. O sea, somos fruto de la oración de nuestros abuelos, de nuestras abuelas. Sí, y claro, o sea, si bien es cierto, mi abuelita, mi madre, mi padre, de pronto me enseñaron cosas de la fe. Yo insisto que fue una elección y fue un llamado muy lindo que yo sentí desde pequeña, incluso en eso, de la enfermedad, o sea, sentir esa tranquilidad, esa paz de decir, bueno, si Dios me llama, pues bueno, o sea, como muy tranquila. Recuerdo también otra anécdota y en esto que estamos hablando como del llamado, y es que cuando yo entré al colegio, el colegio donde yo estudiaba era un colegio femenino y pues quienes dirigían eran hermanas religiosas. Jamás me llamó la atención como ser parte de esa comunidad, pero recuerdo que, por ejemplo, no sé, en la mañana habían siempre oraciones, habían izadas de bandera como a la mujer o a la niña más mariana del colegio. En alguna oportunidad yo me gané esa medalla. Y recuerdo que siempre en nuestro colegio había una capilla. Y a mí me gustaba mucho, o sea, era un llamado, me gustaba mucho que eventualmente estaba en mi recreo, estaba jugando y de repente iba y le lanzaba un pico a Jesús en la Eucaristía. Ay, tan lindo. ¿Quién me enseñó eso? Absolutamente nadie, o sea, era algo que estaba en mí, o sea, como que me llamaba, literalmente. Claro, y hay algo muy bonito, Lore, y qué pena interrumpirte, porque no quiero como que pasemos, que sigamos de largo esto, porque sí. Tú dices que alguien oró por ti, y nuestros padres, nuestros abuelos, ellos están ahí, por eso pues nosotros también estamos aquí creyendo en un Dios que es el que ha guiado nuestra vida. Y yo hablo mucho de la herencia que nos dejan nuestros padres y nuestros abuelos, que es una herencia que nos dan desde antes de morirse. Y a veces uno dice, yo no puedo yo no puedo despreciar esta herencia, porque es una herencia muy bonita. Y me pongo a ver nosotras que estamos como en ese mundo del arte, que estamos somos artistas, que conocemos muchos amigos artistas en todas las áreas del arte. Ve uno personas que no son practicantes, por decirlo de alguna manera, pero que tienen en su corazón eso que les sembraron en su hogar, que ellos tomaron otro camino, pero que ahí está la semillita. Entonces es muy bonito eso, porque nosotros pensamos a veces, no, es que yo no creo en nada, pero esa semilla no se muere, esa semilla queda ahí. Y pues he conocido muchísimos amigos artistas, no solamente en este gremio, sino en muchos, que dicen, no, es que yo pues no quise seguir ese camino, pero igual yo sé que existe un Dios y lo tengo en mi corazón. Entonces me parece muy bonito eso. Y mira que en esto de la capilla, o sea, yo veía a una compañera que estaba sufriendo porque le había ido mal en alguna materia del colegio o algo, y yo le decía, camine, oremos. Ay, tan linda. Muy chistoso. Muy linda. Y bueno, o sea, así como anécdotas de ese tipo. Recuerdo que alguna vez una compañera estaba llorando y yo le dije, vamos al Santísimo, vamos a la capilla. Y bueno, digamos que ahí
fue como una etapa bonita, más o menos como hacia mis 13 años, que fue cuando todo se complicó en mi salud. También pasó algo y fue que yo me conecté mucho con la Virgen María. O sea, es decir, yo ya tenía como una relación con Dios, pero, o sea, en mi espiritualidad, como que empezó a aparecer ese matiz mariano. Y entonces yo iba a cumplir años y mis papás me preguntaron que qué quería de cumpleaños y yo pedí que una imagen, un bulto de la Virgen María. O sea, ¿qué niña de 13 años, 14 años pide eso de cumpleaños, no? Y entonces pues recuerdo, en este momento muy difícil, pero hace años a lo mejor. De pronto sí. Más. Igual tú estás muy joven. Entonces me regalaron esa Virgen y yo recuerdo que pues yo hice un altar en mi cuarto desde esa época. Entonces, pues yo le ponía ahí como mis velitas, tenía mi rosario, mis estampitas y empecé a tener como el hábito de que antes de dormir siempre hablaba con ella, o sea, hablaba mucho con la Virgen María. No necesariamente como el rezo del rosario, pero sí como que le hablaba y le encomendaba pues mis cuitas y las cosas y, o sea, muy bonito, o sea, como y también muy natural, muy genuino, esa es la palabra. Llega una época de los más o menos cuando yo estaba en 10º, mis 16 años, en donde las personas empiezan a preguntarse qué van a estudiar. O sea, yo recuerdo que en mi salón yo escuchaba a muchas compañeras decir, no, yo quiero estudiar tal, ya visité tal universidad, bueno, o sea, como ese tipo de cosas. Y a mí me gustaba mucho, o bueno, me gusta todavía, la comunicación social y yo decía qué rico de pronto estudiar eso, pero también como que empecé a sentir un llamado especial porque ya había empezado como a vivir algunas experiencias de misión. O sea, en el colegio donde yo estaba íbamos de misión y también por todo este proceso de mi salud, mis papás también se acercan más a la iglesia, más a Dios, más a movimientos como carismáticos o que tenían que ver con la misión. Y mi mamá también eventualmente hacía misión, entonces como que yo empecé a participar de estas actividades y yo encontré en ese lugar, o sea, una plenitud, algo muy hermoso, no como algo desde la filantropía, como del dar por dar o porque yo tengo, entonces luego me llega, como el karma y esas cosas que a veces la gente cree, ¿no? Sino de verdad desde un lugar de amor, de generosidad. Mi mamá ha sido para mí un referente en ese aspecto, o sea, mi mamá es una mujer muy generosa, muy amorosa, no necesariamente teniendo todos los recursos materiales, pero sí ese corazón que da, que siempre da. Así sea un plato de comida, lo que sea, siempre con amor, siempre porque es el otro, siempre porque eso dignifica, siempre porque es justo. Entonces como que yo empecé a beber también de eso, ¿no? O sea, como de ese sentido de la misión y de entregar la vida. O sea, como que yo siento que tuve una madurez espiritual de alguna manera. O sea, ustedes me conocen aún hoy. O sea, la gente me dice, ¿cuándo vas a madurar? ¿Sí? Como en esos aspectos emocionales, humanos. O sea, yo soy una recocha, sí. Pero digamos que en ese sentido de lo espiritual, o sea, yo podía sublimar, o sea, podía pensar siempre un poquito más allá. Y yo decía, qué bonito entregar la vida. Y ahí es donde decimos ahí es donde empezó. Ajá, y que ahí está la herencia que ya te dejó tu mamá desde los 10, pues desde que naciste, pero a los 16 años como que sentiste ese mismo llamado y definitivamente Dios te escogió. Dijo, no, es que esta niña inmadura va a ser. Sí, total, o sea, yo digo, no son méritos míos, han sido muchas cosas sucediendo a la vez. Y siempre son trazos de amor de Dios. O sea, siempre es como Él con hilos de amor, como jalándome hacia Él. Entonces, digamos, llegan mis 16 años, me preguntan qué quieres estudiar y yo digo, pues me gusta la comunicación social y el periodismo, pero quiero hacer un retiro vocacional. ¿Y tus papás qué? ¿Se pusieron felices o dijeron, ay no? Yo siento que ellos todo el tiempo han sido muy respetuosos, o sea, de hecho como que ni siquiera en su cara mostraban una emoción fuerte como de no queremos o sí queremos, sino si es lo que tú quieres, te apoyamos. O sea, y eso es hermoso y es algo invaluable porque
Yo sé que muchas personas que me han acompañado en el camino, en mi proceso, no han contado con esa fortuna. Con el apoyo, sí. Y yo desde muy pequeña, o sea, como les digo también, he contado con ellos, y cuando yo les dije que quería hacer un retiro, pues igual en ese momento solo era un retiro, o sea, no sabíamos qué iba a pasar. Pero ahí paso a paso ellos han estado siempre firmes, apoyándome y también pues aconsejándome. Entonces en ese momento yo tomo la decisión de hacer un retiro con la comunidad de las terciarias capuchinas, que tenían una casa muy cerca del colegio donde yo estudiaba. Eran distintas comunidades religiosas, pero yo las veía y me llamaban la atención. A ellas sí. ¿Y qué te llamaba la atención de ellas? Como que las veía alegres, por ejemplo, o sea, que las veía como muy austeras, o sea, como que en su forma de decir eran súper sencillas, pero que yo siempre las veía como chévere, como tranquilas. Con una sonrisa. Exacto. Y pues como había también compartido en misión con un par de hermanas, como que eso sí me empezó como a atraer, y yo decía, qué chévere tener eso, yo quiero eso para mi vida. Entonces recuerdo que mi primer retiro, o sea, yo no había cumplido los 17. Lo hice, recuerdo una actividad muy fuerte en donde nos hicieron como ponernos como un cordón y amarrar muchas cosas que queríamos dejar atrás, o sea, como el corte del cordón umbilical, sí, pero pues como con unos papelitos. Y yo decía, o sea, yo quiero entregar todo lo que he vivido, o sea, afortunadamente mi historia tiene muchas cosas hermosas, y yo decía, yo quiero consagrar mi vida a ti, independientemente de lo que vaya a estudiar, de lo que vaya a pasar después de este retiro. Y pues para mí como que fue algo muy simbólico, ¿no? O sea, como cuando cortaron ese papelito que estaba amarrado casi que a mi ombligo literalmente, y fue también el que no deja a su padre y a su madre no es digno de mí, pues en ese momento yo era como muy literal, literalmente me lo tomé así. Radical. Y claro, entonces fue como, bueno, hay que hacerlo, yo quiero seguir por este camino, vamos a ver qué va pasando. Y bueno, ya nos vas a contar, vas a seguir en este tema tan especial, pero sí quiero que nos cuentes qué pasó en esos 16 años, cómo iba la salud, cómo iba, si te pusieron en la lista para lo del hígado, qué pasó ahí. No quiero. Sí me salté algo importante. Ajá. Sí me salté algo importante, porque en esa etapa del desarrollo que te dije, de los 13 a los 14, que a mis papás les dijeron que buscaran donante, resulta que mis papás, o sea, lo que yo entiendo es que ellos me consagraron a la Virgen, y ellos le dijeron, por favor, sánala, y sea lo que sea, es para ti. Que es, o sea, si yo me sanaba, iba a ser para ella. Y si yo no era compatible con la vida en este plano, pues igual que pues era de ella, ¿no? Entonces, pues lo que yo entiendo es que también ellos desde su corazón de papás espirituales también intentaron como entregarme a Dios y dejarme totalmente en sus manos. Y cuando yo cumple los 16, que fue como todo este tramo, yo estaba todavía con inconvenientes de salud, o sea, yo todavía tenía muchos problemas, pero es decir, no era algo como que me impedía, pues, o sea, vivir mi vida, ¿no? Como decimos, pues, coloquialmente, se relajaron, sí, en ese aspecto, sí, porque vieron que no era realmente tan grave. Exacto. O sea, no era como que todo lo que nos habían dicho, de pronto que mi cabello, que mis uñas, que todas esas cosas, o la alimentación. Igual yo tuve una alimentación especial, o sea, yo desde muy pequeña no comía carne roja porque me caía mal. Entonces como que con esos cuidados la piloteamos y estaba, pues, digamos que estable, ¿sí? Pero a los 17, 18 sí me hicieron unos exámenes, y en algún momento yo recuerdo, el doctor dijo, ella está como si nunca hubiera tenido los diagnósticos que le habíamos dado hace 2 años, porque ya habían aparecido más cosas, que el colon irritable, que la esofagitis crónica, que bueno, o sea, otras complicaciones. Entonces, pues eso fue algo muy bonito, porque yo dije, es mi oportunidad, o sea, si el Señor me está regalando la salud, de verdad yo quiero consagrarle mi vida a Él.
Entonces, les contaba, después de ese retiro ocasional, yo entro a ser parte de esa comunidad. O sea, yo me gradué del colegio, claro, la gente no podía creerlo, esta mujer está loca, ¿cómo se va a ir a la vida consagrada? Esta que es la loca, la chistosa, la que guía las coreografías del colegio, la que se inventa raps en los descansos con cualquier cosa y boba, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo va a ser ella? O sea, la van a echar. Era lo que me decían. No va a ser capaz. Entre otras cosas, sí, me decían. Como que decían, no la monja voladora. Exacto. Sí, o sea, como que no daban un peso por mi vocación. y ya, entonces yo cumplo los 17, me gradué del colegio, literalmente me gradué en noviembre y en enero yo ya estaba ya en la experiencia aspirantado con una primera comunidad. Mejor no voy a decir el nombre de las comunidades. Listo. Y en esa primera comunidad vivo una experiencia bonita, muy misionera, o sea, y fue algo que también me aportó demasiado a lo que hoy soy. Yo digo, todas las cosas que a mí me han pasado, y yo estoy segura que todos sentimos eso, sí. Todo lo que nos ha pasado, lo que nosotros llamamos incluso malo, es algo que de verdad con el tiempo uno entiende, gracias porque lo viví, era necesario. Razón de ser. Total. Yo comparto mucho ese pensamiento de que nosotros cuando llegamos a la tierra venimos como un lienzo en blanco y que cada cosa que nos pasa es como una pincelada de Dios. Sí, entonces hay grises, hay negros, hay días muy, muy negros, pero pues también hay azules, celestes, amarillos, llenos de luz. Entonces todo fue súper importante, súper necesario. Y recuerdo que en ese aspirantado, de hecho, yo me fui para Codazzi Cesar y mi apostolado era con los presos. Muy difícil, fue pues a mí me parece que es una tarea difícil y más una niña de 17 años. Sí, yo tenía 17 cuando estaba allá en Codazzi, aparte como las cosas físicas que también teníamos que pasar, o sea, por ejemplo, mis apostolados más fuertes eran en sábado a mediodía en Codazzi Cesar, una rola que no aguantaba ni un poquito de calor. Y el calor en el Cesar. Claro. Y además la cárcel no tenía, o sea, a la hora del descanso, a la hora en que nosotros íbamos a hacer la evangelización, o sea, era en el patio, a sol de 34 grados. Entonces era denso. Pero mira que sí, o sea, como llevar el cuerpo también a ciertos límites, como que, no sé, de alguna manera como que dosifica, nos pone dóciles, no sé. Y eras una niña con un montón de sueños y con muchísimas ganas. Sí, o sea, yo como que tenía mucha motivación y como ese fuego, ¿no? O sea, era un fuego que venía alimentado desde muy pequeña. Y yo sabía que era Dios, o sea, no era otra cosa, no era porque yo quería ser la monja de mi familia, ser la salvadora de Colombia, no, o sea, era en verdad porque era mi lugar, estaba feliz y yo siento, o sea, uno es muy terco, ¿sí? O sea, uno se hace el duro para Dios muchas veces, pero yo siento que en medio de mi dureza y de mi necedad, yo en muchos aspectos también fui, bueno, hagámosle, o sea, si hay que vivir hoy aquí, listo. Esto es lo que estoy sintiendo, quiero ser coherente con lo que estoy sintiendo. Claro. Eso ha sido algo muy lindo, como que el Señor me ha regalado, como que yo digo, yo no me quedo tampoco con nada, o sea, como que yo soy muy transparente, o sea, quiero obedecer a su plan, a lo que Él me muestra, a mis padres, en su momento cuando estuve en la vida consagrada, a mis superiores, pero también es como, ven, o sea, este Fiat, este sí, no va a ser así como, ay, porque usted lo dice y ya, o sea, no, yo necesito saber cosas también, yo necesito preguntar, necesito certezas. Y Dios nos creó diferentes, lo que decíamos de la monja voladora que te decía yo, pues no precisamente yo tengo que ser la
la nerda del salón y la juiciosa y la callada para tener una vocación. Es que Dios no elige a las personas porque tienen estas o estas características. Eso lo tenemos nosotros en la mente. Es como una estructura pues que no sé quién nos puso acá, sí. pero no, Dios elige al que Él quiere, no es al perfecto, no es al mejor, no es al más inteligente, al más estudiado. Ya te eligió a ti, listo, y no importa, es tu personalidad, es como Él te creó, como ese lienzo, así Él lo quiso pintar, ¿cierto? Entonces, hay algo muy bonito, Lore, y que lo hemos hablado muchas veces aquí, es que Dios nos da muchos signos. Y tú, desde pequeña, supiste leer esos signos, una prueba más de que Él te eligió desde pequeña. Entonces, creo que este es un mensaje que quiero que en este momento tengamos que ya pues muy claro que nos das, y es que hay que saber escuchar la voz de Dios, saber escuchar esos signos de Dios. Cuando tú decías, estoy mejor, el diagnóstico está mejor, quiere decir que sí puedo ir a servirle al Señor, sí me puedo ir a tener mi experiencia. Cuando estabas pequeña, como a los 8 años, que también nació tu hermanita, que dijiste, sí, es la respuesta de Él. Dios tiene muchos signos con nosotros y nosotros a veces no lo escuchamos porque nos distraemos pensando en, este tiene esto, pero yo no lo tengo, esta persona pudo comprar esto que yo quiero, pero no lo puedo comprar. Y yo creo que las distracciones mayormente están como en lo financiero, porque todos buscamos como ser, o no todos, pues uno va madurando y se va dando cuenta que lo más importante es tener a Dios en el corazón, pero sobre todo la gente muy joven es que si se compró estos tenis, yo me compro unos mejores. Y todas esas cosas son las que nos hacen distraer a nosotros del camino y de esas señales que nos da el Señor. Y sabes que también como que nos hace esclavos. Porque mucha gente en esa libertad financiera cree que es el dueño de, o que está mejor, o tiene un mejor estatus, y resulta que no. O sea, realmente cuando yo he sentido mayor plenitud y libertad, pues ha sido cuando más pobre he estado, cuando menos he tenido en el bolsillo y cuando más despojado he estado, he estado también incluso de lo que yo creo tener en Dios. Por ejemplo, no sé, la vida de gracia. Mucha gente se jacta incluso de eso. Es que yo sí rezo, es que yo sí comulgo, es que mis papás sí están casados. Y eso, todo eso es vanagloria, o sea, desde donde lo veamos, o sea, la libertad a la que Dios nos llama, y era una de las cosas que hablamos desde el principio, o sea, esa libertad solo se logra cuando tú te despojas de todo lo que tú tienes y crees tener, porque muchas veces creemos tener algo y no lo tenemos. Y desde el principio es como el mensaje que nos dio. Yo lo he dicho varias veces acá, y es ¿dónde decidió nacer Jesús? En un pesebre. Él podía nacer donde quisiera y se fue para una pesebrera. Entonces, como que esa es la primera señal, el primer mensaje que nos da. No es necesario, a él le gusta lo sencillo, y desde lo sencillo ha podido hacer, pues nos pudo crear, ¿cierto? Muchas cosas. Entonces nosotros desde lo sencillo también tenemos muchas... desde lo sencillo o en lo sencillo es donde más encontramos la plenitud, de donde encontramos o somos capaces de entenderle a Él de una mejor manera, porque no tenemos tanta cosa pues que nos distraiga. Total. Bueno, Lore, entonces ya ahí pues a esos 17 años, después de todo esto, estuviste en la comunidad. ¿Cuánto tiempo duraste? Esa es la comunidad, tengo entendido por lo que nos has dicho que cambiaste después de comunidad. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? Digamos que esa primera comunidad en la que yo estuve, como que su carisma era más misionero. O sea, la labor de evangelización era más en misión, también en educación, y a mí me gustaba, pero igual también, como les había contado antes, yo era muy contemplativa. O sea, como que siempre me gustó mucho también la visita del Santísimo, como esa parte de intimar con Él, de ser contemplativa incluso en la naturaleza. Entonces como que llegó un punto en el que también ese tipo de cosas me empezaron a hacer falta. Entonces yo decía, ¿cómo puedo buscar un lugar en donde haya un poquito de ambas? O sea, como que haya actividad, que haya misión, como un equilibrio, pero que también la contemplación sea algo muy, muy fuerte.
Entonces yo recuerdo, yo ya era postulante, ya habían pasado, yo creo que a lo menos 9 meses dentro de esa comunidad, ya había tomado como el hábito, pues no era como un hábito completo, pero pues sí era un uniforme especial. Y yo recuerdo que yo le dije a mi superior, a mi hermana encargada, le dije, mira, estoy sintiendo esto, me gustaría hacer un retiro de pronto de silencio, me gustaría como poder discernir qué es esto que estoy sintiendo. Igual yo me siento bien, o sea, no es algo como que vaya a tomar una decisión de irme, sino que quiero como aclarar algunas cosas. Y pues en su momento fue muy bonito porque yo pude vivir incluso una experiencia contemplativa de un mes, un mes exacto. ¿Y lo hiciste ahí mismo No, en la comunidad? o sea, esa comunidad tenía varias, digamos que comunidades hermanas. Ellas eran misioneras, pero tenían unas hermanas que eran contemplativas. Entonces yo fui a hacer un retiro contemplativo. Y pues aquí voy a decir algo como que de pronto no siempre se puede entender fácil, pero o sea, para mí fue no como una locución interna, no como una locución interna en donde Dios me habló clarísimo, pero como que muchos signos y muchas cosas que pasaron en ese retiro me hicieron sentir la voz de Dios que me decía, las cosas a las que yo te he llamado y los dones con los que yo te he adornado no pueden dar fruto acá. Entonces yo sentía, o sea, que lo contemplativo, si bien es cierto, era algo que me encantaba, o sea, lo podía vivir, pero que ese no era mi lugar. Me acuerdo que incluso eso fue también, una mañana vino un sacerdote, me confesó y en dirección yo le dije lo que estaba sintiendo. Yo le decía, me están pasando estas cosas, yo quiero como tener una experiencia más íntima con Dios. Recuerdo que incluso ahí en ese retiro yo también tuve como muchas cosas espirituales fuertes, o sea, como que sentía unos ataques fuertes del enemigo, o sea, yo era muy incrédula de esas cosas, pero hasta que las viví, o sea, como que sentía que literalmente me abrían la puerta, que sentía como la parálisis del sueño, que no podía respirar, cosas de ese tipo, las sentí súper fuerte cuando yo estuve en ese retiro y cuando yo hablé con ese sacerdote y le dije lo que sentía, él me confirmó eso que les acabo de decir, o sea, como que lo que Dios me había regalado, el fruto que Dios quería de mí, no podía darlo allí. Entonces fue como una respuesta, otra respuesta más en ese camino. Y ya después, cuando vuelvo a la otra comunidad, le dije, no es aquí, no es allá, pero tengo que buscar mi lugar. Entonces yo me quedé, o sea, como unos mesecitos más, pero yo dije, tengo que buscar una comunidad. Y yo literal me puse en la tarea que habían hecho mis amigas 2 años atrás. Esto te iba a decir. No de mirar carreras, sino de mirar carismas y comunidad por comunidad, qué hacían, a qué se dedicaban, cómo era su horario. Yo quería saberlo todo. O sea, yo hice mi labor investigativa. Hay algo muy bonito y que quiero resaltar y es que tenías 17 años, no sé si ya habías cumplido los 18. Recién. Y era una fe muy madura, o sea, decir, hermana, pues a la superiora, no sé, es que yo siento que tengo, pues, o sea, que debo discernir algo, porque uno pensaría que una chica de 17 años no tiene esa capacidad, pues, de decir, no, es que tengo que discernir esto, discernir lo otro. Y me parece muy bonito porque nosotros desde afuera creemos que simplemente es irse para una comunidad, porque es que yo quiero ser monja y ya, y llegué acá y acá fue, y listo, y me quedé. Que me imagino que a muchas también les pasa, porque es como cuando uno se casa, que uno cree que muchas personas se casan porque por presión social y creen que es simplemente casarse, ¿no? Y eso tiene y eso tiene sus consecuencias y sus cosas. Entonces me parece muy bonito que a tus 17 años, Lore, hayas tenido como esa capacidad tan bonita de escuchar esa voz de Dios. Y lo de los ataques espirituales, pues yo también soy muy reacia a esas cosas, pero de que existen, existen. Uh-huh. Sí. Entonces en esa búsqueda, Lore, ¿que llegaste fácil o fue mucho tiempo? ¿Cómo fue? En esa labor investigativa estuve como 5 meses. Siempre mucho tiempo. O sea, yo salí de la comunidad, llegué a mi casa y yo pues igual ya tenía como ciertas costumbres y entonces yo me iba al Santísimo, fui a una fundación que es una fundación Provida.
Entonces como que empecé a ayudar ahí, contestaba llamadas, iban a dar como charlas en los colegios sobre sexualidad. Entonces yo estaba como pendiente de eso, pero pues estaba en lo mío, en mi búsqueda, ¿no? Y un buen día a esa fundación llegaron unas personas que eran de esa comunidad a la que entré después. Pues digamos que eran como una comunidad hermana. Entonces, pues yo les conté mi situación, ya había hablado con un par de hermanas, con superioras de otras comunidades, pero pues yo estaba en discernimiento, o sea, yo todavía no sabía qué iba a pasar. Pero en ese encuentro a mí me dan el teléfono de la madre superiora de la comunidad en la que estuve después. Entonces, pues yo la llamo, ella luego me dijo, no, comuniquémonos por correo, te voy a invitar a un retiro que es de 15 días y ahí pues tú tomas la decisión, si de pronto ya después quieres una experiencia un poco más larga o así. Y así fue, o sea, pasaron esos 5 o 6 meses, fui a la comunidad a hacer el retiro, era en otra ciudad, y yo me fui con mi maleta lista, de verdad también como con una certeza de que ¿cuáles 15 días? ¿Cuáles 15 días? Yo me voy ya. Estoy segura. Y fue muy bonito porque digamos que allí era una comunidad muy contemplativa, pasaba mucho tiempo con el Santísimo, que era algo que en su momento fue algo que me nutrió mucho, fue algo que yo necesitaba, fue algo que yo quería, fue algo que yo buscaba y pues se me dieron las cosas y fue maravilloso. También la evangelización era a través de medios de comunicación y era algo que también siempre me había llamado la atención. Claro, cuando estabas pequeñita hacías locuciones. Sí. Y pues cuando decían que vas a estudiar. Ajá, comunicación social, excelente. Entonces como que de alguna manera ahí todo conectó. Para mí fue el clic, ¿no? O sea, fue decir, bueno, parece que este lugar sí va a ser. Sí, y que Dios lo pone a uno donde Él quiere. O sea, si vas a hacer... si vas a tener la carrera que quieres, pero para servirme a mí, muy bonito. Sí. La verdad que sí, y a veces uno no es consciente de eso. Después que, por ejemplo, yo digo que cuando yo estaba pequeña a mí me preguntaban qué quería estudiar y yo también decía que quería ser entrevistadora. y voy a hacer como un paréntesis acá pequeño, y yo toda mi vida canté en la iglesia, pero hace unos 4 años empecé con una molestia en la garganta y me empezó de todo, nódulos, edemas, hematomas, un poco de cosas y ya pues en este momento cuando llegó el podcast yo dije pues tal vez Dios me tenía para otra cosa, ya no he podido volver a cantar hace 4 años y como que no lo he querido entender y ahora que te escucho, Lore, me doy cuenta que es que pues Dios escucha todas esas cosas. Yo no estudié comunicación social, pero estamos en la época de los podcasts y bueno, acá me puso el Señor y yo lo hago con mucho amor, entonces me parece muy chévere, pues y lo cuento pues como una anécdota, pero mira Dios todo lo que hace en nuestras vidas y nosotros a veces ni cuenta nos damos. Sí, es muy real, o sea, cada oración, cada pensamiento, o sea, muchas veces ni siquiera tenemos la intención de orar, de pedir, solo es un suspiro, es un anhelo, Dios lo escucha. Sí, esos sueños Él siempre los tiene ahí presentes, a nosotros se nos olvidan, pero a Él no. Total. Y pues no, o sea, para mí ha sido como también saber que cada cosa que me ha pasado me ha mostrado también un rasgo de Dios. Sabemos, y en nuestra fe nosotros creemos en la Trinidad y también en ese obrar de Dios, o sea, Padre Creador, Hijo Salvador, Espíritu Santo Iluminador, Santificador. O sea, como Dios también en mi vida ha sido Padre, ha sido hermano, ha sido esposo, y me ha iluminado y me ha acompañado siempre. O sea, y en cada sueño, en cada cosa, yo siempre le pregunto mucho. ¿Sí? Y lo más importante, Lore, es que te ha aceptado como eres. Total. Porque a veces nosotros decimos, ay, es que a mí no me quieren, es que a mí no me aceptan acá, es que yo no encajo acá, pero Dios te ama como eres. Y si tienes el amor de Dios, lo tienes todo. Pues a veces nos cuesta entenderlo, pero así es. Total. Entonces llegaste a la comunidad, empezaste ahí, te sentiste definitivamente identificada. Sí. ¿Y qué pasó de ahí en adelante? ¿Cuántos años estuviste? Sí. Empecemos por atrás. ¿Cuántos años estuviste en esa comunidad? Yo estuve 12 años en total. ¿Una vida? Sí.
Digamos que de principio, o sea, muchas cosas para mí engranaron, fueron súper, o sea, lo que decía antes. A ver, vamos a decirlo de nuevo. Para mí, o sea, no, primero lo de los 12 años. Estuve 12 años en total. Y de principio, o sea, como que yo sentí que conecté muchísimo con el carisma, con la espiritualidad, pues con las hermanas, con mis superiores, como que todo, o sea, estuvo muy genuinamente tranquilo, me acostumbré muy fácil a la alimentación de allá, que era diferente, a las renuncias que también eran muy radicales y sobre todo para este siglo, porque tenían muchas cosas como de un carácter de la iglesia, pues no sé, en siglos pasados, el hábito hasta el piso, velo largo, cero abrazos, poca comunicación con nuestros padres, y yo súper dispuesta, o sea, por Dios todo, ¿sí? O sea, como que yo no entré a preguntarme, ¿será que sí quiere Dios que yo no le dé abrazos a mis hermanas? ¿Será que Dios no quisiera que yo hablara más seguido con mis papás? ¿Será que esta alimentación sí será buena para mi cuerpo? O sea, Sí. yo realmente... Eso te iba a preguntar de la alimentación cuando dijiste, y otra cosa, tengo una duda y no la quiero dejar pasar. ¿Podías mirar a los ojos a las personas o no? Porque he escuchado de comunidades que si ellas salen no pueden mirar a los ojos a nadie, sino que tienen que caminar mirando al piso. Digamos que, en esta comunidad pasaba eso. o sea, no era como una pauta súper clara, como de que no podíamos mirar a los ojos, pero sí estaba como esa formación de el que es mariano y el que quiere ser casto evita la tentación. Entonces siempre se ve al otro, muchacho bien lindo. se ve al otro generalmente como objeto de tentación o de pecado. Y pues hoy en día, en la espiritualidad que tengo, pues eso no conecta con lo que yo soy hoy en día. Pero en su momento, claro, sí con decirte, o sea, nada más en la Eucaristía yo no podía abrazar a mis hermanas. O sea, no era como el abrazo de la paz, sino pues había un signo como de chocar las manos. ¿Sí? Y eran cosas como muy radicales, pero, o sea, yo de verdad nunca como que no, le y es vocación. Sí. Es vocación. Y es costumbre, y es esa comunidad, y es, o sea, respetable. Eso. Sí, o sea, como que en muchas cosas era una comunidad muy radical y yo me adapté muy fácil. O sea, yo en estos días lo decía, y no lo digo por vanagloria, o sea, lo digo porque humildad es la verdad, decía Santa Teresa de Jesús. Yo era una monja 10 de 10, o sea, yo la di toda, ¿sí? Estuve pues en esa comunidad, me acostumbré a hacer las cosas bien, o sea, de pronto en algún momento donde las cosas empezaron como a flaquear, era porque como que empecé a sentir que no era mi lugar por muchas cosas. Digamos, yo fui creciendo, como todos saben, pues yo entré muy joven a la vida consagrada y claro, o sea, también hay unas etapas naturales, humanas, emocionales, ¿cierto? Entonces yo empecé a sentir la necesidad de estudiar, quería hacer otras cosas, en el apostolado quería tener como más también libertad de poder gestionar, hacer proyectos, y todo era como muy medido, como muy... ¿Y cuál era como tu labor dentro de la comunidad? Es que yo trabajé en muchas áreas, porque pues digamos que en la comunidad yo empecé a componer, entonces como que de alguna manera esto que era radio y televisión se convirtió en un apostolado más. Me podría decir que fue una de las pioneras en ese aspecto. La comunidad evangelizaba a través de los medios de comunicación, pero pues yo dije, quiero hacer un proyecto de música. Y pues siempre para los proyectos de televisión se necesita sonido, se necesita música, se necesita cosas que sean hechas por nosotras, ¿no? Y también pues el hecho de cantar las Eucaristías o de salir a una hora santa, tener propias canciones, pues iba a ser un plus, ¿sí? O sea, claro, siempre lo vi como algo que iba a evangelizar, que iba también a dar un buen nombre de la comunidad, o sea, el goodwill, o sea, era como el respaldo también ahí. Y que te estaba haciendo tan feliz. Exacto.
Entonces yo trabajé como en ese proyecto de música, pero pues igual también en algún momento trabajé en Economato buscando benefactores, o sea, en la cocina, en muchos... Pues las cambian como de rol Sí, constantemente. sí, como de trabajo. Pero sí, el fuerte era la la composición. Sí, la música. Y pues, o sea, fue algo como que sí también fue un capricho mío, pero que Dios me respaldó. Sí. Y en su momento, pues la comunidad también. Pero digamos que pasaron varias cosas. Y es que cuando yo empiezo a relacionarme con varias personas, tanto fuera de la comunidad como dentro de la comunidad, como que empecé a recibir muchas pautas de distancia, de no puedes hablar con tal, de tienes que tener cuidado con la soberbia, como ese tipo de cosas, ¿sí? Y yo quería entenderlas, o sea, como que yo quería ser muy atenta a lo que me estaban pidiendo, pero muchas cosas para mí no tenían como sentido. Fundamento, ¿sí? No había como una coherencia. Y muy difícil, y la personalidad que tú tienes es arrolladora. es una mujer eres una mujer libre, entonces, sí. O sea, fue un reto grandísimo para ti, me imagino, pero yo no me quiero quedar pues sin hacer esta pregunta. Los que conocemos a Lore sabemos que ella estuvo participando con su música y con sus cosas, así como estando dentro de la comunidad. Participó en un reality acá en Colombia, que pues donde la vimos, que era... Allá fue donde conocimos pues su personalidad, los que la conocimos primero ahí, porque es una personalidad de verdad arrolladora. ¿Y cómo fue esa experiencia desde la comunidad y desde tu personalidad, desde cómo la percibiste desde afuera y desde adentro? Cuando yo como que recibo la invitación, porque no fue como algo que naciera de mí, como decirle, ay madre, déjeme participar, no, fue una invitación. Como de, ¿a ustedes les gustaría que alguna hermana fuera a participar a Bogotá? Pues yo vivía en ese momento en otra ciudad. Hicimos casting 3 hermanas y pasé yo. Y cuando ya se iba a dar el proceso, pues obviamente la comunidad estaba dividida, ¿no? O sea, habían quienes apoyaban la idea porque de alguna manera era la manera en la que íbamos a dar visibilidad a la comunidad y se iba a evangelizar. O sea, nada más el hecho de que una persona con hábito estuviera en un lugar así, lleno de luces, cámaras de acción, claro. Pues era algo que de verdad evangelizaba, ¿sí? Claro, y de todas maneras los realities, yo no los he vivido, pero las personas que han estado ahí adentro dicen que es un ambiente difícil. Claro, sí. Pero, es decir, como que yo me sentía súper ilusionada, más que por cantar, la fama, que eso, mejor dicho, después hubo un poco de comentarios. Era como el hecho de que para mí era poder vivir mi vocación en plenitud. Claro, y evangelizar desde allá, me imagino que lo tenías en el corazón. Yo decía, mire, ojalá y Dios quiera que no pele tantas notas, o sea, yo rogaba para mis adentros, Señor, afíname. Claro, ¿sí? No, y nosotras que somos cantantes, claro, no, sabemos y la que la primera vez yo te vi en el ascensor, y pues no fue la mejor audición. Claro. Ellos ya tenían preparado que querían que fueras, claro, que estuvieras ahí, pues porque iban a tener rating, porque iba a haber una monjita ahí. Y había muchas cosas detrás, porque minutos antes se había subido el presidente de ese canal a decirme, venga, necesitamos que usted pase. O sea, tenía la presión del canal, tenía la presión también de que no podía decir, o sea, que tenía que estar como también muy controlada en lo que yo dijera en el programa, ¿no? O sea, cualquier cosa que yo hiciera iba a tener comunidad, exacto, que te estaban vetando un montón de cosas, y aquí también, ay, mi madre. Claro. Entonces sí, o sea, como que para mí fue bonito, la experiencia fue maravillosa, conecté con muchas personas, fue hermoso porque también hice amigos dentro del programa, en el canal. O sea, hoy en día aún me hablo con personas de esa época. Claro, y con personas esa personalidad tuya, pues en todas partes llegas y conoces gente y haces amigos. Sí, y pues es muy lindo porque realmente ellos se quedaron con la esencia, ¿no? O sea, en esa comunidad yo tenía un nombre de consagrada, pero pues mi nombre de pila era otro, entonces como así que ya no eres ella, pero sí eres ella, ahora no tienes hábito, pero es hermoso porque es como
ver que realmente en la manera en la que conectamos fue por mi esencia, o sea, como mi espiritualidad. En ese momento tenía hábito, tenía una visión, una misión. En este momento pues es otra, pero pues igual la gente sigue copiando, ¿no? O sea, estamos en frecuencia con mucha gente. Claro, y porque es lo que Dios ha hecho en ti, Lore. O sea, a veces pensamos que es el lugar donde vivo, la comunidad en la que estoy, es que es la comunidad más famosa, hablando pues de comunidades, no de tu comunidad pues de ser religiosa, sino de las comunidades que hay dentro de las ciudades, que uno pues que a veces somos muy inocentes, digo yo, que pensamos, no, es que acá es donde más gente viene, no. O sea, para Dios cada uno tiene algo muy especial y ese es tu don. Tu don es llegar al corazón de las personas y las personas que conocemos a Lore, sabemos que ese es su don. Llegar al corazón y llegar con la luz y llegar con su desparpajo diciendo lo que no tiene que decir, porque pues nos parecemos un poquito en eso, que es como que habla más de la cuenta, no debía haber dicho eso, qué imprudente, pero así nos hizo Dios, Camar, pues no. Sí, pues digamos que en vida comunitaria eso es complicado. Claro. Porque volvemos al tema de pronto por la estructura, por la manera y pues sí, como los fundamentos de esa comunidad, pues habían muchas cosas que no estaban vistas con buenos ojos, como sí, o sea, como mira, esto que estás diciendo, esto que estás haciendo, pues como que no es muy acorde. Incluso con las personas, que era lo que también estaba diciendo ahorita, con hermanas y también con personas ajenas a la comunidad me pusieron pautas de distancia, porque de pronto la gente se empezaba a encariñar conmigo, quería hablar conmigo, tener dirección espiritual o cosas así, y pues, o sea, yo no, o sea, nunca me he sentido como capaz de poder guiar a alguien, o sea, ¿quién toma como ese papel en la vida de alguien, ¿no? O sea, pero mucha gente de alguna manera también me veía como una madre espiritual. Y es que a veces nosotros no nos damos cuenta de eso. O parte de la humildad que nos dicen, lo que te decían en la comunidad, tienes que ser humilde, tienes que guardar como un bajo perfil, en otras palabras, pues también te hace pensar, porque es que somos humanos, también te hace pensar, no, pero yo no puedo porque yo tengo que ser humilde, yo no puedo ser guía espiritual de otra persona. Cuando esa persona está viendo en ti ese don, es que mi guía espiritual no tiene que ser un sacerdote súper teso, o no tiene que ser, mi guía espiritual es la persona que me lleva a Dios, es la persona con la que yo me siento segura, el lugar donde yo puedo venir y decir lo que siento y donde puedo pedir esa guía. Entonces siento que ahí también como que te estaban vetando un poquito con eso, pero bueno, igual lo que decíamos al principio, es respetable porque si quieres estar ahí, esas son las directrices de la comunidad. Bueno, Lore, y entonces, después del reality, de la participación ahí, volviste a la comunidad, me imagino pues que estuviste varios tiempo allá dentro del reality, volviste a la comunidad y ¿qué pasó ahí? Digamos que yo venía en una etapa de discernimiento, porque sentía que muchas cosas ya no estaban siendo sostenibles y como que no me estaban funcionando. Yo lo decía antes, en algún momento de mi etapa vocacional yo dije qué rico estudiar, fuera teología, la música, la producción, o sea, claro, nosotros recibíamos talleres, cosas técnicas, pero yo quería profundizar, o sea, yo quería estudiar más. También en algún momento quise tener acompañamiento no solo espiritual, de un director espiritual que yo eligiera, no que fuera impuesto, y también acompañamiento psicológico. Y como que yo sentía que había muchos no, y también como que, sí, como que todo se cerraba. Entonces cuando yo llego del reality, es como volví a mi realidad, muchas cosas no están pasando, no están funcionando, y pasa algo, y es que la gente me reconoce, me para en la calle para tomarse una foto conmigo. Entonces, de alguna manera, yo siento que eso sí despertó en muchas personas como una cierta envidia. Las cosas como son, o sea, dentro y fuera, me imagino. Dentro y fuera, sí, o sea, como o miramientos, o yo te juzgo, o yo pienso esto, no debiste esto,
y uno muchas veces no tiene ni la madurez ni la energía para aguantarse esas cosas. Uno dice, qué pereza. Yo entré en esa onda, por decirlo así, en esa sensación de que las cosas no iban a ir bien, ¿sí? Mi proyecto de vida, desde que yo entré a la comunidad y desde que yo opté por la vida consagrada, fue ser una monja feliz. Yo veía a mis hermanas que llevaban 4 o 5 años más y yo no las veía felices. Y yo decía, con la manera en la que yo pienso, la manera en la que yo soy, esto va a ser insostenible. Y yo no quiero ni ser infeliz, ni tampoco llevarme la fiesta, pues Claro. ya a perder la paz. Y cargar con algo que no te corresponde, decir como es que yo soy un referente, es muy, muy complicado. Sí. Eso. Sí, o sea, digamos que no puedo decir que fue el reality, porque ya muchas cosas estaban mal. Pero ese fue como pero un detonante de alguna pronto. manera sí, como Sí. que puso más cosas a la superficie. Claro, y saliste a otro ambiente, a otro entorno donde tal vez viste muchas cosas que habías vivido antes y dijiste, es que esta es la realidad. Sí. Entonces, eso también, mira lo que hablábamos, que siempre todo lo que pasa tiene una razón de ser. Sí. Por algo Dios te llevó allá. Sí. Y yo, o sea, por ejemplo, muchas personas me decían, es que tú querías más fama, tú querías salirte para hacer más música, tú querías salirte porque te enamoraste, ¿sí? Y claro, o sea, yo recibía todo eso y pues de alguna manera me resbalaba en teoría, pero muchas cosas sí calaban y yo decía, ¿por qué la gente tiene que ser así? Incluso en la misma comunidad, personas que me conocen de años, personas que crecieron conmigo, ¿cómo van a pensar eso de mí si me conocen? ¿Sí? O sea, yo decía, ¿cómo van a pensar eso de mí? Igual, o sea, como que yo lo dejé ser y yo no quise tomar una decisión como en calor, por decirlo así. O sea, estando muy mal, yo no quería tomar una decisión. Y yo en la vida consagrada escuché muchas veces, cuando tú estés en crisis, esconde la maleta. O sea, no es momento de tomar una decisión, porque uno con el corazón acelerado, uno con la mente con fuego, con ansiedad, uno no debe tomar decisiones. Es como cuando le dicen a uno no toma decisiones con rabia. Exacto. Cálmese primero y después mira bien. Entonces, y mira que más que enojo, yo sentía mucha tristeza. Claro. Y yo, claro, lo que te digo, yo quería tener acompañamiento psicológico y a mí ya no me interesó si me daban el permiso o no, yo lo necesitaba y yo lo busqué. Hice un retiro, empecé terapia, empecé a discernir de una manera mucho más seria y radical. O sea, esto es insostenible, mi proyecto de vida es ser una monja feliz y yo me estoy viendo en 2 años ya, ni siquiera en 5. En muy corto plazo me veo súper mal. Esto no va a ser para mí. O sea, yo amo a Dios, amo a la iglesia, quiero servirte, papá, pero no puedo, o sea, no puedo. ¿Y pensaste en otra comunidad o pensaste definitivamente dejo los hábitos como Mira que cuando yo tomé la decisión, yo dije quiero esperar. Igual también un proceso de salud muy fuerte. Lo que uno se calla, o sea, yo tengo unos antecedentes médicos, lo conoces, lo sabes. Claro. Pero también me callé tanto, como que en nombre de la humildad, en nombre de la docilidad, uno aguanta, espera y eso lo enferma a uno. Claro. Entonces, dicen que el cáncer es eso, sí, lo que uno guarda. Sí. Pues no sé qué tanto habrá de ser. Lo cierto fue que yo me enfermé muchísimo, empecé a tener unas hemorragias fuertísimas, el periodo me duraba 15 días, tenía muchos dolores y en eso me empiezan a hacer muchos exámenes médicos y descubren que tengo diabetes y en ese momento tenía el azúcar en 400. Entonces, el cuerpo hablando, lo que de alguna manera yo estaba tratando de canalizar y no me era permitido. Entonces, habló con mi familia. El cuerpo habla lo que la boca calla. Exacto. La mujer de los dichos. Siempre se me olvida. Sí, entonces hablaste con tu familia. Sí, hablé con mi familia, apoyo total, como lo he dicho también. Qué bonito eso me parece lo más hermoso. Empecé a ir al endocrinólogo, me dijeron tienes que cambiar tu alimentación,
la comunidad de alguna manera, o sea, mucha gente ni lo recuerda, dirán que estoy inventando, pero así fue, o sea, no, tú no tienes que seguir alimentándote igual, vamos a hacer, o sea, de alguna manera vamos a hacer una casa especial para enfermas, o sea, era una cosa súper extraña, como con tal de retener, no era como yo te apoyo, tu salud está mal, Sí. Tienes que hablar, vamos a buscar tu director espiritual, vamos a ver que tengas terapia. Vamos a cambiarte la alimentación, No, pues es que la no, salud, no. yo digo que cuando uno se alimenta mal, está atentando contra su salud, Sí. y ahí está atentando contra el quinto mandamiento. Sí, Es el que llama sí, no matar. Sí, el quinto, está atentando contra el quinto mandamiento, porque si no te cuidas, está matando sola. Es verdad. Exacto. Sí, eso lo escuché pues de un padre en la pandemia que decía, las personas que salen están atentando contra el quinto mandamiento, y lo mismo pasa cuando uno no se cuida, no cuida su salud. Sí, y mira, Nan, que, o sea, yo entendí que para mí, por muchos años, la vida espiritual, mi vida en Dios, había sido como lo fundamental, era el pilar de mi vida, pero que Dios sí me llamaba, y en esto de la dignificación, era a vivir en plenitud, pero en todas las áreas. O sea, yo no podía olvidarme que era una persona social, que tenía familia, que estaba muy lícito que yo pensara en tener amigos, en ir al psicólogo, en estudiar, o sea, todo, o sea, me estaba llevando a esa verdad de que Dios me quiere feliz y me quiere plena en todas mis áreas. Claro, para mí fue hermoso estar en la vida consagrada porque eché raíz en Dios. Algo que había vivido desde chiquita, sí, pero profundizar todo lo que pasé, la vida oscura que muchas veces uno tiene que pasar pues en la vida consagrada, porque uno pues le toca crecer sola y a punta de golpes y de obedecer y de hacer cosas que no entiendes. O sea, lo viví y lo viví de verdad de corazón y lo viví en plenitud y lo viví de la manera en la que yo podía en ese momento. Cuando para mí eso se volvió una carga y fue insostenible, yo dije, yo no me puedo hacer esto, ni tampoco le puedo hacer esto a la comunidad ni a la iglesia. O sea, realmente, qué pereza. No, no podemos Y hay seguir algo así. que yo quiero decir, Lore, con respecto a lo que estás hablando, que dices, pues es que ya no estabas de acuerdo con muchas cosas, pero las hacías. Y eso no pasa solo en las comunidades, porque no es que nosotros estemos criticando acá la comunidad en la que estuvo Lore, eso pasa en la vida misma. ¿Cuántas veces nosotros no dejamos un trabajo porque necesitamos ese ingreso y hacemos cosas que no nos gustan solamente por no cambiar un nivel de vida, por ejemplo? Porque es que yo aquí me gano mucha plata, entonces si yo me voy de acá voy a perder mi nivel de vida. ¿Cuántas veces hacemos todo eso y nos quedamos ahí? Porque no es juzgar una comunidad religiosa, no es juzgar un matrimonio, o sea, ahí mismo en el matrimonio, ¿cuántos hombres o mujeres se quedan porque están seguros ahí y porque no ven una salida? Entonces pasa lo mismo ahí, porque sí, es muy importante aclararlo, es muy importante aclarar que hace parte de la vida misma, no es la comunidad X, la comunidad Y, porque cada quien elige dónde estar. Me imagino que había muchas hermanitas allá felices cumpliendo todo eso, y estarán allá y morirán en su ley, como se dice, pero cuando nosotros ya no estamos bien, pues llega el momento en el que Dios nos dice, venga para acá, tome la decisión, y ese fue tu momento. Entonces no quiere decir que sea malo y no quiere decir que estemos juzgando, estamos hablando de la vida normal. Tú lo viviste en una comunidad, muchas personas lo viven en un trabajo, muchas personas lo viven en un matrimonio, en una familia que no quieren estar, en una casa que no les parece bonita o que no les parece cómoda. Entonces es en todos los aspectos de la vida que pasa eso que te pasó a ti, solo que a ti te pasó en una comunidad religiosa. Exacto. Ahí lo viviste. Sí, como entender que los procesos son importantes y que lo importante también es como la coherencia, ¿no? La manera en la que tú también trazas tu futuro, porque muchas veces creemos que Dios lo va a hacer. Y claro, o sea, nosotros desde la fe y como desde esa religiosidad también decimos, si Dios lo quiere, Dios lo hace. Y es verdad, pero también si yo no quiero y si yo no soy feliz acá, yo no tengo por qué tampoco seguir siendo infiel a algo que yo no soy.
¿sí? Claro, y Dios lo hace, pero te tienes que movilizar. Y, ¿Qué estás haciendo? y nosotros cambiamos todo el tiempo. Nosotros, ya sea que maduremos, cambiamos de ciudad, las relaciones que tenemos, nuestros amigos, todo cambia. Nada es estático en la vida. Y de hecho, dice Jorge Drexler, y lo dice la vida misma, al principio de la vida, si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Y yo la verdad, se lo dije a la madre las últimas veces que nosotras conversamos, yo le dije, madre, me siento en un agua que no se mueve y yo me voy a morir, o sea, yo no quiero estar acá. Y yo tenía que ser coherente y tenía que decir la verdad, así como lo he dicho evangelizando y cantando y en la vida fraterna, o sea, en eso que era difícil para mí de aceptar, era también, no puedo estar aquí, no quiero estar aquí, esto me sobrepasa. Y es lo que dices, no es tanto hablar mal de una comunidad, hoy lo podemos hablar también con mucha tranquilidad, con mucha paz, desde decir, yo quiero dejar atrás lo que fue importante para que yo creciera y para que hoy viva con plenitud el propósito en el que estoy, como estudiante, como profe, o sea, Ajá, para mí todo. No te me adelantes, que yo voy a hacerte esa pregunta. No, me parece muy bonito, Lore, porque todo lo que viviste en la comunidad, esos 12 años, todo lo bueno y lo malo, que ya lo dijimos ahorita, lo dijiste, todo lo bueno y lo malo tenía un propósito para tu vida. Entonces ahí es donde te digo, no te me adelantes, porque quiero que nos digas ahora, en tu nueva vida, ¿cuánto tiempo ya llevas, cómo se dice, en la vida secular? Fuera de la comunidad. Fuera de la comunidad. Creo que llevo 8 años. Imagínate tanto tiempo y tanto tiempo que tarda también uno en procesar todo eso, porque es que mira que cuando tú decías, cuando tú dijiste, no, es que yo quiero salir a buscar una comunidad, yo en mi acelere hubiera dicho al otro día, no, yo me voy para esta, y después para esta, y después para esta. Te tomaste el tiempo, 5 meses no parece mucho tiempo. Pero para uno que ya quiere estar en una comunidad, decir voy a esperar 5 meses a buscar la comunidad donde yo me ubique y me sienta bien, eso es mucho tiempo. Cuando tú dijiste eso, dije, definitivamente es una vocación muy bonita, porque yo no hubiera esperado 5 meses, yo hubiera esperado 15 días y me hubiera ido para otra comunidad a ensayar. Entonces mira que todo eso, todo ese proceso que viviste allá, ahora 8 años después, lo cuentas con amor, lo cuentas con alegría, entendiendo que todo lo que viviste fue para bien, lo bueno y lo malo, porque en otro momento de la vida, cuando te conocí, me lo contaste diferente y quiero contarles a todos que cuando llamé a Lore y le dije, voy a ir hasta Bogotá. Ella, en estos días vi algo que ella escribió y yo dije, Lore está preparada porque es muy diferente lo que leí a lo que escuché la primera vez que Lore me contó la historia, que tampoco voy a decir que me lo contó con odio, pero sí tenía todavía mucho dolor y muchas cosas por sanar. Y sanar cuesta y toma tiempo. Mira, son 8 años donde Lore nos está contando esta historia tranquila, segura de que todo eso le sirvió para la vida. Y yo quiero agradecerte, Lore, porque has abierto tu corazón y porque se nota que tienes paz, porque en tus ojos se ve la luz de Jesús y se nota que lo amas y que no tienes necesidad de venir a echar el agua sucia, como decimos pues nosotros, a nadie, para entender que fue una etapa de tu vida donde creciste y donde recibiste lo que dijiste, donde echaste raíz, una expresión tan bonita. Entonces, gracias, Lore, por venir. Y sí quiero que nos cuentes ahora, en estos 8 años, qué es todo lo que has hecho, qué tienes proyectado, o si todavía dices, no, yo todavía no sé bien, pues como qué es lo que quiero, pero en estos 8 años, porque a veces también pensamos eso, que es que como yo ya tengo 30 años, tengo que saber para dónde voy. Todos los procesos son diferentes. ¿Qué has hecho? ¿Qué quieres hacer? ¿Para dónde vas? ¿O cómo te ha tratado esta vida? Pues no, yo me siento muy feliz, o sea, como que le doy muchas gracias a Dios y a mi familia por su respaldo, porque en este momento estoy estudiando,
Ya o sea, ahorita empiezo 9º semestre de la licenciatura en música. Estoy trabajando como profe y me gusta mucho la educación infantil, entonces trabajo con pequeños, con niños y niñas, pues desde los 2 más o menos hasta los 10. Iniciación musical. Iniciación musical. A la orden. Y ha sido hermoso, he encontrado mucho propósito. Y yo no me siento llamada al matrimonio, o sea, como que no me veo allí. Por ejemplo, el tema de la maternidad, que mucha gente lo siente, incluso se salen de las comunidades porque sienten ese llamado. Yo nunca he sentido ese llamado a consolidar como una familia, a decir quiero tener hijos para Dios, no, o sea, cero. Como que yo siento que de alguna manera mi maternidad siempre ha sido espiritual y ahorita con mis alumnos como que también lo siento así. El lugar del aula es un lugar en donde yo puedo ayudar a construir cosas bonitas para la gente desde que son semillita. Entonces ha sido hermoso trabajar allí y me proyecto también a seguir estudiando, a seguir trabajando, a seguir mejorando. Pues muchos saben que yo seguí haciendo música, lancé un proyecto hace 2, 3 años atrás. Es música que está en Spotify, está en todas las redes sociales, por ahí pueden buscar, lorerangel.w. Pero digamos que por esta otra parte tuve que detenerlo, pero pues eventualmente me gustaría retomar la composición, poder grabar, solo que no puedo hacer todo a la vez, o sea, me toca pasito a pasito y pues nada, me siento muy tranquila, me siento muy contenta. Tampoco me veo en otra comunidad, también me lo preguntan un montón. Te lo decía ahorita detrás de bambalinas antes de empezar, y es que yo soy muy consciente de que yo recibí un llamado, de que me sentía súper como llamada, convocada a jugar con el equipo de Jesús, pero pues recibí una lesión. Estoy incapacitada para poder volver a la cancha de esa manera. Entonces no me veo en otra comunidad, siento que las lesiones de la vida, las cosas que viví, me impiden como volver a conectarme y tener una vida así de obediencia, de evangelización, como digan, o sea, no me veo allí, ¿sí? Pero pues nada, o sea, yo igual sigo teniendo el corazón de futbolista, amo a Jesús, amo la cancha, amo poder cantar para Él. Hoy en día soy una parroquiana más, canto misa los domingos, vivo mi fe y mi espiritualidad con mis compañeros de la universidad. Hasta hace muy poquito muchos se enteraron que yo estuve en vida consagrada, pero pues siempre recibo como muchos comentarios también chéveres, ¿no? O sea, qué bonito que viviste allá y ahora estás acá, en ti se ve algo chévere. Entonces es como, no como una prenda más o como una arandela más, sino, es decir, es mi vida, es mi historia y la tuya también vale un montón, ¿sí? O sea, si como mujer, sea soltera, sea casada, sea consagrada, sea laica, tenga hijos, no tenga hijos, o sea, Dios me llama a la plenitud y yo estoy viviendo eso. En este momento me siento súper bien. Mucha gente tiene afán del tiempo, de la soltería. Yo no tengo ese afán, bendito mi Dios. Ay, qué bueno. Sí, me siento muy feliz. Es una presión muy... Sí. Y a veces también la misma sociedad nos presiona, pero qué bueno que no te dejes presionar. Sí, no, gracias Lore, porque nos dices que tuviste una lesión, y muchas lecciones, y muchas lecciones que te han traído hasta acá. Lo más importante, y creo que lo acabas de decir, es que eres una mujer feliz. Y así es que Dios nos quiere felices, donde estemos, pero felices. Has seguido evangelizando, porque evangelizar no es solamente irse al Caquetá, a los lugares más apartados. No, evangelizar es dar una sonrisa a la persona que se me acerca, es ayudarle, es abrazarlo, todo eso. Y de verdad que, como te lo digo, tú reflejas ese amor de Jesús. Donde llegas eres luz. Hay algo muy bonito que primero quiero decir que indudablemente Lore tiene un don demasiado especial. Dios le dio un don muy especial y me siento afortunada de ser tu amiga y de poder
compartir contigo tantas cosas. De verdad que Dios te trajo a mi vida por un propósito más allá de la amistad, un propósito muy bonito, y todos los días le agradezco a Dios por eso. Te quiero mucho, Lore. Yo también puedo decirlo ya. Y hay una cosa muy bonita cuando tú dices que le das clases a los niños, que le das... Tú echaste raíz en la comunidad y esa raíz ahora la estás sembrando en estos niños para que ellos también echen raíz, porque tú vas y das las clases, pero estoy completamente segura, o sea, no tengo dudas, no te voy a preguntar, que ahí también evangelizas, porque a los niños también les hablas de Dios y porque lo que haces definitivamente muestra a Jesús. Y la frase que más me encantó, lo que es que somos trazos de amor de Dios. Eso creo que es contundente y definitivamente eso eres, un trazo del amor de Dios. Él te hizo feliz, te hizo sonriente, te hizo una mujer que llega a romperla, como decimos, es la frase de moda. Pero hoy en Entre Mujeres queremos agradecerte, Lore, porque nos has dejado una historia muy linda que sé que va a servir para muchas mujeres y muchos hombres que tengan una vocación y piensen que se tienen que quedar ahí porque somos muy radicales a veces. No, Dios nos quiere felices. Dios quiere que estemos donde nos sintamos cómodos. Es lógico que tenemos que pasar por pruebas, como decías tú, hay trazos negros, hay trazos azules, hay trazos amarillos. Esos trazos negros todos los tenemos que soportar, por decirlo de alguna manera, pero Él siempre está con nosotros y todo lo que nos deja vivir es porque va a tener al final un sentido maravilloso para que nuestra vida sea de plenitud. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Gracias, Lore, por venir, por contarnos esta historia tan bonita. Me encanta esta historia. Nos hace crecer a todos. Gracias. Bueno, por allí me están mostrando un anillo y les voy a contar, pues, o cuéntales tú, Lore. ¿Qué? Sí, cuéntales cuál fue. Bueno, les vamos a contar cuál fue el propósito de Dios cuando trajo a Lore a mi vida. Bueno, pero igual siento que tú también debes meter ahí la cuchara en ciertas partes. Bueno, ¿listo? Bueno, de manera muy corta para que tranquilos que ya vamos a terminar. Cuando nosotras nos conocimos a través de un amigo productor en Medellín. Y pues, o sea, como que hicimos match muy rápido, ¿cierto? Como que cuando yo le conté un poquito mi historia, Nan también me contó la suya, el proceso que había vivido también en un matrimonio muy corto, su proceso de nulidad. Entonces como que compartimos la vida, o sea, como que de verdad nos entendimos muy bien. En ese momento teníamos proyectos afines también. Nan me apoyó demasiado con el proyecto que les conté que habíamos lanzado hace 2-3 años. Empezamos a producir, a grabar las canciones y Nan fue ahí una sponsor. Fue súper, pues como fundamental para que eso se diera. Y en ese proceso, yo también tenía a su vez un amigo aquí en Bogotá, un amigo que hoy en día es su esposo. Y la historia, pues para hacerla resumida, es esa, que en algún momento, como mi amigo de Bogotá también hacía producción, yo dije, tienes que conocer a Nancy, además es hermosa y ustedes están solteros. Yo no sé qué más decir. No, fuiste la Celeste, no entras, no. Lore fue quien, no, yo digo, y lo sabemos, pues Dios, esa era una de las misiones que Dios tenía con Lore en mi vida. Porque, por eso me sacó de la comunidad. Porque no había, sí. Solo para venir a la vida de Nancy, sí. Y Gio para... Porque no había, o sea, que yo conociera a mi esposo, no había posibilidad alguna de que yo lo conociera, pero Lore llegó y me lo presentó y acá estamos ya, llevamos un tiempito casados y muy felices, gracias a Dios. Bendito Dios por eso. Bueno, entonces muchas gracias, Lore, por presentarme a mi esposo y por venir a contar la historia. Bueno. Y gracias a todos por llegar hasta este punto. Sé que esta historia
a todos nos conectó demasiado porque es una historia muy bonita, es una historia de la vida real, porque a veces pensamos que estas cosas no pasan. Y bueno, gracias Lore por venir a inspirarnos, gracias a todos ustedes. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, darle like a este video, compartirlo con esas personas que ustedes creen que deben escuchar esta historia. Y bueno, nos vemos en 15 días con una nueva historia maravillosa. Gracias Lore. Yo solo quiero, ya se fue largo, pero solo quiero terminar con un mensajito, y es decir que Dios abraza nuestra historia y Dios sabe por qué permite todo lo que nos pasa. Es como el momento de entender que cada cosa tiene un propósito de Dios, y que si nos abrazamos a Él y tratamos de escucharlo, e incluso muchas veces decimos no lo escuchamos a Él, escucha tu corazón, trata de ser coherente con lo que quieres, busca más allá y todo se te dará por añadido. Amén. Y abrazo para nosotros. Abrazo. Muchas gracias a ustedes. Gracias.